la mesa política ha resuelto no acompañar el proyecto de ley así como fue aprobado por diputados. Va a proponer en la sesión del Senado, cuando se trate modificaciones al mismo que den garantías. Se ha discutido en la mesa política que no se quiere dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son, sino que entendemos que debe ser acción legislativa la que determine cuáles son los delitos, y eso vamos a proponer cambios en ese sentido en la sesión del Senado. Por lo tanto, de aprobarse esos cambios, volverá a tratarse en la Cámara de Diputados. Bien. Y pido disculpas si me fui un poco, si derrapé un poco en la imagen que evoqué. Poética. Poética. Era porque no tenía los lentes. Bueno, para no molestar a la señora, por ahora lo dejo acá, pero repito, el peligro de García cerca lo tengo presente. Bien. García, ¿tiene pensado atacar de alguna manera a nuestro invitado? No, es que es tan predecible su vida que a esta altura ya no... todo lo que sea pedir cárcel, pedir prisión, pedir condena, se está reiterando de que tengo memoria de que escuché por primera vez cuando era fiscal. Y bueno, y se repite, es parte de su discurso y está bien, tiene sus seguidores, siga así, siga participando, se le dan vuelta como una media. Claro, si cambiara de discurso me diría incoherente. No, por supuesto. Como mantengo el discurso me dice aburrido. Es una coherencia... no hay problema, siempre va a estar en desacuerdo. coherencia rayana en la obstinación. Siempre lo mismo. Usted, cárcel, no le va... Isla de Flores... Hay para ver que no, tenemos variedades. Mire que tenemos variedades de sanción. Cada tanto me cruzo con alguno de sus tweets donde pone un ejemplo y pretende ilustrar de alguna manera una situación en la que, bueno, para poner de manifiesto su argumentación de por qué sí está a favor de la modificación de este artículo. Perdón, yo diagramaría un poquito para ser ordenado porque veo un gran desorden al hablar de este artículo y de esta modificación del 224. Primero ubicaría el hecho real de lo que significa que una persona con COVID, por ejemplo, se acerque a otra persona, la abrace y le dé un beso. Primero el hecho humano. Luego analizaría el hecho jurídico y ahí empezamos las discusiones. Delito de peligro, un delito de ley penal en blanco y hacemos toda esa discusión jurídica. Luego analizar el hecho político, que es otro hecho que sobrevuela al jurídico y muchas veces se dan argumentaciones jurídicas, pero en realidad lo que importa es el hecho político. Y luego, en términos generales, analizaría lo que es el sentir medio del ciudadano frente a esto que está sucediendo. Si no analizamos primero el hecho humano, a ver, y realmente bajamos a la realidad... Pero ¿alguien no está de acuerdo en esa clasificación, ¿no? En el hecho humano, de que está mal hacer lo que usted plantea, que es obvio que está mal y que está atentando contra la salud del otro? Y señora, si se le acerca en este momento una persona y alguien le grita, cuidado que ese se escapó del hospital y tiene COVID, usted... recibe de buen grado el abrazo y el beso. No, por eso estoy diciendo, está mal, y en eso creo que horrible. No hay nadie. Puede ser una tentativa de homicidio. Así como en el HIV discutimos en su momento lo que es mantener una relación sexual sabiendo que uno puede contagiar y que puede matar, lo mismo sucede con el virus. El problema en los dos temas, HIV y COVID, es que no podemos probar el nexo causal. Usted dice, esta persona estaba infectada, mantuvo relaciones conmigo, me infectó. Y el fiscal le pregunta, ¿pero usted mantuvo relaciones sexuales con otra persona? Sí, mantuve. Se rompió el nexo causal. Porque el HIV podía haber venido del otro. Entonces no podemos probar. No viene el virus con un código genético que diga me lo contagió Pedro. Entonces estamos en situación, y ahí si quiere ligamos ya un poquito con el tema, de un delito de peligro. ¿Por qué es un delito de peligro? Porque es imposible probar el daño. Es imposible porque no trae el virus el nombre ni de Pedro, ni de Juan, ni de Diego. Y los delitos de peligro, y si ahí ingreso en la primera temática y después la ampliaremos, el delito de peligro está lleno el Código Penal de delitos de peligro, lleno. Y sin embargo criticaron a este artículo porque es un delito de peligro. Dejar un niño abandonado a las 3 de la madrugada en la puerta de un shopping e irse, al niño al otro día de repente lo recupera la policía, se lo devuelven a la madre, no le pasó nada. ¿Es un delito o no dejar a un niño abandonado? ¿Alguien puede sostener acá de que no es un delito? Y es un delito de peligro. Entonces, cuando la Cátedra de Derecho Penal, a quienes escuché y tengo muy buenos amigos, pero discrepo radicalmente,
sostiene que los delitos de peligro atentan contra las garantías individuales y empezamos la caterva de los derechos humanos, las garantías individuales, que no estoy en desacuerdo, pero sí en el abuso, es ridículo. Si una persona sale a las 3 de la madrugada con un 38 en la puerta de la casa y empieza pim, 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 ¿mata a alguien? No. ¿Puso en riesgo? Claro que sí. ¿Dejamos esa conducta impune? ¿Alguien quiere sostener que hay que dejar esa conducta impune porque no mató a nadie? Entonces, con el COVID, con la persona que se le acerca y mantiene una... Que rompe una cuarentena. Que rompe una cuarentena, por ejemplo. O que organiza una fiesta clandestina por otra razón ahí. Ahí vamos a ver que es imposible el nexo, pero el riesgo existe. El delito de peligro funciona. Pero también le cabe al que va a la fiesta. ¿Le cabe? Al que va a la fiesta. También. Bien. El problema es que probablemente el fiscal, así como en determinados delitos, la concurrencia de determinados lados, muchas veces el que va a comprar pasta base, ese va a ser imputado o se imputa fundamentalmente al que la vende. Entonces, entramos también en que muchas veces yo como fiscal y los fiscales de ahora también apreciarán circunstancias. Y voy terminando diciendo, se lo critica porque es un delito de ley penal en blanco. Otra vez la pelota de lo de Doña María. El Código Penal está lleno de leyes penales en blanco. Y la más importante, Larrañaga, hace 10 días que lo escuché, dijo que el delito madre de todos los delitos, no de todos, pero básicamente se quiso expresar que es el delito que acobija y que provoca otros delitos, es el delito de narcotráfico. Y la pregunta es, ¿el delito de narcotráfico qué es? Es una ley penal en blanco. Una ley penal en blanco, el delito más importante que pena la figura que mueve millones o trillones o cuatrillones de dólares en el mundo. Ley penal en blanco. ¿Qué significa ley penal en blanco? Que cuando se conforma un artículo que sanciona una conducta, al referir cuál es la conducta típica, el que se apropiare o el que sustrajere cosa ajena, mueble, que es el delito de hurto, el delito no puede poner todas las posibilidades. Si el delito de narcotráfico, y termino, pusiera todas las posibilidades, sería un delito que ocuparía medio Código Penal, porque Bien. son las famosas listas de Nueva York y de Viena, de las cuales se ponen y se sacan sustancias, así que se está modificando el delito, lo cual es otro absurdo. Bien, Estamos pero en el caso justamente de la violación de la normativa sanitaria en el contexto de esta pandemia de COVID, la lista no sería tan interminable. De hecho, tiene puntos como de mucho sentido común. Y eso ocurre para quienes dicen que es un cheque en blanco y van a llevar preso a cualquiera por cualquier cosa, como para quienes sostienen que no, que es bien acotado. ¿Es bien acotado? ¿No está bien acotado? Quienes están contrarios a esta modificación, muchos están en el extremo de entenderlo como una medida fascista, ¿no? Incluso fiscales. Bien. Pregúnteme, y por penalistas, favor. y penalistas lo han dicho. Sí, pregúnteme. Pero en el medio está Cabildo Abierto, por ejemplo, que lo que plantea es, estoy de acuerdo con modificar, lo que no estoy de acuerdo es con la redacción, quiero pulirlo un poquito más, palabra menos, para que la norma que configura delito sea bien específica, esté bien especificado y no quede a criterio de un policía si se lleva al que está en la fila del súper, que se juntó más de 2 metros sin saberlo, sin darse cuenta, de la misma manera que se va a llevar al que organiza una fiesta. ¿No? Entonces, creo que esos son los extremos. ¿Y ahí se imagina qué cómo opina? sería el delito entonces? Sería, a ver, el que se acerca a menos de 40 centímetros, coma. El que usa el tapaboca en forma incorrecta, coma. El que dejó de usar el tapaboca en forma correcta, coma. Y seguimos así un libro, señora. ¿Sabe que el tapaboca no es obligatorio? ¿De qué? ¿Sabe que el tapaboca no es obligatorio? Bueno, no es obligatorio, pero puede ser una de las medidas que se reglamente para su utilización. ¿Qué es obligatorio? Está bueno, pero ahí ya tiene un aspecto que habría que definir en esta Por eso, nueva el que modificación organiza de la una ley. fiesta, a ver, el que organiza una fiesta de más de 20 personas, el que organiza una fiesta en condiciones de falta de higiene, ¿qué hacemos? ¿Un delito de este porte? Además, técnica legislativa, alguien que respete algún día ciertas técnicas legislativas. ¿Por qué el delito de narcotráfico no enumera la totalidad de sustancias que son consideradas narcóticos para poder proceder a la penalización? ¿Por qué ninguno de estos abogados que ahora salen y gritan y se desgarran las vestiduras? Porque es un tema político, señor. A ver, vamos a... La figura no es jurídica, es política. A ver, ¿por qué sostiene eso? ¿Por qué sostengo esto? Porque cuando le encuentran 8 pelos al huevo, 5 patas al gato, es porque lo que se está buscando es otra cosa. Atacaron primero con que era un delito de peligro. Eso ya a esta altura quedó fuera de combate. Atacan ahora
porque es un delito de eventual cheque en blanco o remisión a normas en blanco. Cabildo, por quienes tengo un enorme respeto, son los compañeros de coalición y fundamentalmente por el doctor Luz, a quien aprecio especialmente. Cabildo en diputados lo aprobó, en comisión lo aprobó, en el plenario lo aprobó, en comisión de senadores lo aprobó, y en el momento en que se va a sancionar el delito dice no, ahora no. Es como que usted hace un compromiso de compraventa y cuando va a hacer la escritura definitiva, ahora no. Bueno, no son, a mi juicio, procedimientos adecuados cuando en Uruguay están muriendo 77 personas por día. ¿De qué mueren? ¿De que vino un mosquito y los picó? No, otro ser humano se les acercó y les respiró, porque básicamente ese es el proceso. Así que otro ser humano, quizás por error, pero quizás por negligencia y sin quizá. ¿Recuerda cuando Radi dijo que las encuestas daban un 60% de uruguayos que no les importaba tomar los recaudos del caso? Entonces, ¿qué hacemos con esos uruguayos? Son malos uruguayos, son negligentes y están cometiendo un avance contra la salud humana de otros uruguayos. ¿Recuerdan? Creo que ustedes lo pasaron, el domingo final de Semana Santa. El muchacho que fue al buceo. El muchacho del buceo que dijo, a mí me hisoparon y estaba lo más suelto de cuerpo y vengo acá a sentir el gusto o el aroma de las... ¿Qué está haciendo esa persona? Es un factor de contagio inminente y sin embargo hoy estamos discutiendo si esa persona merece o no merece responsabilidad penal. Ridículo. Bien, a ver, comentarios. ¿Dónde te ubicas? Porque No, yo- ¿estás en los penalistas que entienden que es una medida fascista esta modificación? No. Digo, Pero no estuviste de acuerdo el otro día. Con Lo que no, yo estoy de acuerdo con la aplicación, con la modificación de este artículo, pero no estoy de acuerdo, y lo dije la otra vez, cómo está redactado, porque me parece que es muy general y que es inaplicable. Eso fue lo que dije. Para mí no es ninguna medida fascista, es una medida que lo que va a hacer es tratar de poder lograr una sanción a otra medida que tenemos, que en realidad no se puede sancionar, porque el tema de la prohibición de las aglomeraciones y demás, la verdad, no se cumple y no hay una sanción que le haga cumplir de verdad. Esto creo que lo hace cumplir. Lo que pasa es que, claro, es muy general como está aprobado. Entonces, como se iría a aprobar. Lo que subía hoy, que se aprobó en diputados y luego, bueno, en senadores se dio marcha atrás, quizá tenga algún tinte político. Estamos de acuerdo con eso. Quiero creer también que se dio una marcha atrás porque se razonó o se estudió de que era inaplicable el artículo de esta manera. Yo quiero creer que es por eso, y por eso son las modificaciones que está planteando Cabildo Abierto, lo cual determinar determinado tipo de conductas, no una sábana de conductas porque es imposible, pero por lo menos 4 o 5 conductas que son las más graves, para poder aplicarlo de verdad. Y para tener una herramienta que sea útil, porque yo tengo una herramienta general que es un delito de peligro, que aquel que pudiese ir en riesgo la salud de las personas, etcétera, etcétera, queda el libre albedrío, primero de la policía, después de los fiscales y eventualmente de los jueces. Tenemos que darle una herramienta que tipifique y diga aglomeraciones, fiestas clandestinas, el no uso de tapabocas en la vía pública, en fin, 4 o 5 conductas puntuales que hagan aplicable el artículo. Esa es mi posición. ¿Eso lo llevaría? Bueno, modificaciones pueden haber. La pregunta primera es, ¿por qué no levantaron la mano a tiempo? Es decir, ¿quiénes son los canosos? Se callaron. García tendría que haber levantado la mano porque tiene canas. ¿Quiénes son? El compañero también, ahora que lo veo, también tiene canas. ¿Por qué Cabildo cayó en diputados? ¿Por qué cayó en la comisión de diputados, en el plenario de diputados? ¿Por qué Cabildo cayó en la comisión de senadores y a último momento? Lo que usted dice tiene un grado de razonabilidad muy teórico, porque esta norma desde el principio fue torpedeada. Quiere decir que no era una norma que pasó desapercibida. Germán Aller fue a la comisión y lanzó todos sus torpedos en abanico contra la norma, sobre todo de los delitos de peligro y bla, bla, bla. Y sin embargo, no se hicieron eco de eso. Manifestaron también varios sobre la norma penal en blanco y en su momento no se hicieron eco. Entonces yo veo una desconexión que no es buena en este momento. ¿Hay cuestión Pero- política de fondo o hay cuestión ideológica de fondo? Y de ser ideológica, hay Manini ciertas había dicho contradicciones, una porque hay frase quienes famosa. sostienen desde los derechos humanos, por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos humanos, hay quienes sostienen que atenta contra los derechos humanos esta modificación al 224, pero a su vez les parece mejor plantear medidas prontas de seguridad. Pero Eso no lo atenta contra escuchamos. los derechos humanos. No Bueno, atenta contra los estoy trasladando Ah, opiniones bien. de terceros, ¿no? Que plantean objeciones varias a esta modificación. Déjeme una ironía, una broma para distender este ambiente que tenemos todos de cara seria. Manini propició que se terminaba el recreo
Y lo que yo estoy sosteniendo ahora es que falta electricidad porque la campana no se escucha, la campana Está que pone sordo, finalización al recreo. Porque los que están atentando contra la vida de otros uruguayos, a ver si nos situamos. Después vemos la redacción del artículo que ojalá hubieran planteado a tiempo las discrepancias. Yo soy altamente fluido para lograr transacciones, hubiera estado de acuerdo. A ver, ¿estamos o no de acuerdo que una persona con COVID puede querer atentar voluntariamente contra la vida de un semejante o por lo menos tener la negligencia, el dolo eventual, de que se le importa un caramelo que lo contagie o no lo contagie? ¿Quién contagió a los 77 muertos de ayer o de anteayer? ¿Quién los contagió? ¿Otro ser humano? ¿Cómo no le vamos a poner límites a esos seres humanos, a esos jóvenes? No quiero nuevamente criticás a los jóvenes, no, pero lo que mis ojos ven son las concentraciones no de viejos, veo las concentraciones de jóvenes, más allá que algunos viejos también pueden romper todos los protocolos. ¿Quién contagió al abuelo? ¿Quién contagió al abuelo? Que el abuelo no sale, que la abuela no se ve con otro. Alguien de su núcleo familiar que fue absolutamente negligente, que se contagió afuera y vino y le dio un beso al abuelo y lo mató. Porque no podemos el nexo causal establecerlo, pero alguien mató a esos abuelos, alguien no se cuidó, porque si se cuidara efectivamente eso no habría pasado. ¿Y qué? ¿Y dejamos que esos seres humanos sigan transitando en el Uruguay? Y entonces decimos que son derechos humanos o medidas fascistas. Bueno, eso da para hablar una tarde entera. Vero. Bueno, creo que está compleja la reglamentación. Me gustaría que usted ahonde un poquito sobre ese concepto. ¿Cómo sería en este contexto donde además tenemos un 55% de circulación comunitaria del virus, donde la libertad responsable es cada vez más libertad, no sé si es más responsable, pero hoy al mediodía asistimos a la confirmación de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública deja de hacer el rastreo de los casos, por lo menos de los casos puntuales, se va a dedicar a los brotes, porque ya no dan los rastreadores para avisarle a sus contactos que usted estuvo con ellos. Entonces me planteo cómo sería ese escenario de reglamentación de un artículo tal cual usted lo plantea, porque, por ejemplo, si yo doy positiva de COVID y no subo a la aplicación, porque eso es voluntario, no le aviso a las personas con las que estuve que di positivo de la enfermedad, tampoco lo va a hacer el Ministerio porque no tiene con quién hacerlo, eso configuraría un delito de peligro, porque estoy poniendo en peligro a aquellas personas con las que están en contacto de mis contactos. Entonces, ¿cómo se aplicaría en este contexto? Este último ejemplo, si se lo entendí bien, no implicaría un delito de peligro, ¿no? Porque es una conducta ex post facto. Es decir, después que usted mantuvo el contacto, no le avisó. Pero no es la conducta que generó el peligro, sino que es una posterior. Todo eso tiene que ameritar una reglamentación. El delito de contrabando lo reglamenta el Ministerio de Economía y Finanzas, que dice cuáles son los topes, que usted puede importar, no puede importar, por acá sí, sí lo trae. Esa reglamentación, ¿qué problema hay que hoy, en el delito del COVID, en lugar de ser el Ministerio de Economía, sea el Ministerio de Salud Pública el que lo reglamente, que lo tiene que reglamentar? Pero entonces estaríamos teniendo la posibilidad de poner en esa reglamentación los casos a los que hacía referencia a Casas. Pero no en la ley. Pero lo va a tener que hacer en algún momento, porque si no, sí, sus ex compañeros, los fiscales, van a tener la tarea bastante complicada. Pero no en la ley, como no pusieron los estupefacientes en la ley, como no pusieron todas las reglamentaciones. Usted va a hacer un giro en este momento y por las reglas del lavado le exigen el carnet de identidad del perro, le exigen la última vacuna contra el tétano. Bueno, eso lo reglamenta el Banco Central. Pero usted puede incurrir en una responsabilidad si no cumple con la reglamentación. ¿Vamos a reglamentar? Sí, pero el delito tiene que tener un formato jurídico estable. Ahí no comparto con el doctor el sentido de enumerar algunas conductas, porque siempre puede quedar alguna para afuera y siempre puede ser necesario modificar las conductas, como es necesario en los estupefacientes modificar las listas, como es necesario en el Ministerio de Economía y Finanzas modificar los topes para los delitos de contrabando, como es necesario en todos los delitos. Pero en la reglamentación va a tener que enumerar las conductas que implican violación. Tenemos que hacer la primera pausa. Dentro de todas las posibles conductas que pueden estar sujetas a ser castigadas por incumplimiento, creo que en la que todo el mundo podría llegar a coincidir es la más evidente, es aglomeración. Hasta el momento, ¿cuál es la herramienta que tiene la autoridad? Exhortar a que se desaglomeren. Y salvo por desacato, no pasa más nada. Pero el peligro, el daño, ya se causó. Claro. Esa está clarísima, Sofía. La fiesta también. Aplica para las fiestas y las aglomeraciones. El tema es el universo de conductas humanas que hay además y que quedan ahí como en el aire. Hacemos la pausa y las analizamos, ¿le parece? Una para terminar. Sí.
el tipo requiere 2 requisitos. Violar la conducta, primera tarjeta Sí. roja, y poner en peligro la salud, segunda tarjeta roja. Si se me cae el tapaboca en la calle no es delito, por favor, no digamos tonterías. Bueno, pero ahí nos va quedando el sentido común tan delicado y escaso. Pausa y venimos. Confundir esta canción desesperada